Hola a todos, bienvenidos al canal, gracias por estar aquí y en el día de hoy, en la noche de hoy, que es más o menos cuando ya me está gustando hacer este tipo de unboxings y revisiones, tenemos el Handheld 3155 de la empresa SmallRig. Esto, ¿cómo lo conseguí? ¿Cómo llegó a mi vida? Bueno, esto hizo parte dentro de las cosas que me gané dentro del concurso de FEIUTEC en el mes de diciembre. Lo tengo hace unos cuantos días debido a toda esta pandemia que está pasando. Tal vez se demoró un poco en llegar, pero quiero que vean esto. Realmente es un dispositivo, por así decirlo, un hardware supremamente robusto, y para lo que nos va a ayudar esto es para poder hacer tomas con tu smartphone, bien sea un Samsung, bien sea un iPhone. Esto nos va a ayudar a hacer tomas muy suaves, muy estabilizadas, pero con las manos, sin necesidad de que esto sea un gimbal. O sea, puedes ir así grabando sin ningún problema. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos y la verdad es que tengo algunas cosas que decir de este dispositivo. Me ha gustado bastante porque es versátil, es ligero, se puede llevar a cualquier lugar dentro de tu backpack, dentro de tu maletín, lo puedes meter allí porque el trípode se desenrosca y simplemente lo ingresas y prácticamente eso es todo. Las manijas casi nunca se las tienes que quitar, a menos de que el espacio dentro de tu maletín sea muy corto, pero esto simplemente se desenrosca, no tiene ciencia. Y la verdad es que la versatilidad para esto es impresionante, ya que le puedes montar unas luces. Aquí tengo unas Aputure Amaran M9, como lo pueden ver. En estos momentos tengo instalado el micrófono más grande que tengo, que es el Rode VideoMic NTG, y con el que estoy grabando, si no se los he mostrado, este es el Rode Wireless Go 2, que ese entra en una próxima revisión y unboxing, y lo estoy probando en este video. ¿Qué tal me escuchan? Déjenmelo en los comentarios. ¿Para quién es esto? Bueno, si la verdad estás supremamente metido dentro de lo que es la producción audiovisual, este dispositivo, este hardware te ayudará a tener como esa especie de todo en uno, que muchas veces no podemos montar en un gimbal, porque el gimbal lo tienes que balancear, de que no se vaya para un lado, para el otro, para el frente, para atrás. Bueno, con este tipo de handheld, y se llama handheld es porque es con las manos, entonces con esto puedes hacer tomas supremamente suaves. Es de muy buena calidad, está construido en metal, aunque las manijas sí debo decir que son de plástico, pero tienen una goma, tienen un caucho y son bastante suaves, son muy suaves. El trípode también es rígido, es muy bueno, se siente de muy buena calidad. SmallRig tuvo la gentileza de enviarme el trípode por separado debido a toda la demora que había pasado. Entonces dijeron: oye, te queremos compensar, entonces te vamos a mandar el trípode junto a lo que te ganaste, porque yo me gané lo que ven de aquí para arriba, exceptuando el micrófono, el celular y los lentes, que por supuesto eso no va allí. Para quienes les interesen, en estos momentos sigo con mi iPhone XS Max. Aquí tengo el lente de Moment instalado, el más grande, que es el de 58 milímetros con el adaptador de 62 milímetros, y tengo aquí un filtro UV, un filtro CPL y un filtro ND de la empresa Gobe, actualmente Urth. Cambiaron su nombre a Urth, a Utierra, pero bueno, así está la cosa. En cuanto al 3155 Handheld Rig, lo cual me parece un nombre extraño y muy largo, es supremamente versátil en la parte bueno, por todo lado realmente te encuentras poco de huecos, que son huecos de un cuarto, en el cual le puedes instalar diferentes cosas, luces, cámara, una cámara adicional, porque no una GoPro, una Action Cam, o de la empresa DJI también hay otra Action Cam, o una Insta360 también se la puedes instalar. Eso sí, entre más cosas le instales, más pesado va a quedar, y créeme, con este setup, aunque parece ligero, realmente después de un rato te cansas, te puede llegar a cansar, porque bueno, pese a su versatilidad, siempre el peso, o a menos de que seas un fortachón y realmente tengas para cargarlo, pues las luces yo aquí las tengo instaladas en las manijas, aunque sin embargo las puedes instalar aquí,
las puedes instalar acá, puedes quitar esto y ponerla allí, puedes instalarla aquí abajo, donde quieras. Realmente son infinitas las posibilidades con esto. Esto si tienes un slider o si tienes un dolly con rueditas como el que les estoy mostrando aquí en esta parte del video, se lo puedes poner y vaya que va a quedar, parece un mini tanque, pero yo creo que es supremamente útil cuando quieres tener todo en uno, y allí altamente útil. Eso sí me pareció muy bueno, una pasada total. Y yo pienso que eso es uno de los plus, que lo puedes montar en un slider, que lo puedes montar en un dolly y vas a conseguir esas tomas laterales y puedes hacer este tipo de efecto parallax ayudándolo con las manos. Eso me parece genial. Se arma con muchísima facilidad, tanto así que no necesitas instrucciones ni nada, realmente supremamente intuitivo. Y puedes colocar celulares de diferentes tamaños. Algún contra que le haya encontrado es que quizá yo pensé que el cage, que es todo lo que sujeta, es la parte gris metálica, yo pensé que de pronto podía utilizarse con un gimbal, y digamos con el que yo tengo, que es el AK2000S de Feijutech, definitivamente esto no le queda. De pronto con algún otro tipo de gimbal sí, pero tendrías que intentar, no me atrevo a recomendarte ninguno siendo totalmente honesto. Para conectar un micrófono, por ejemplo, en el caso del iPhone, tendrás que utilizar un adaptador Lightning, que eso es barato, se lo puedes comprar por algún lado. O si es un adaptador USB tipo C, pues también, o si es micro, en fin. Soporta muy bien el peso, aprieta muy bien el celular, realmente no se cae, aquí pueden verlo, no se cae, se mueve más el micrófono que cualquier otra cosa. Y se puede cuadrar pues, en cualquier posición, prácticamente en la que quieras. A mí me ha gustado mucho, es una herramienta que creí que no iba a utilizar tanto por estar tan metido con los estabilizadores, con los gimbals, pero la verdad es que desde que llegó esto lo he empezado a usar cada vez más y más. Como pueden ver, el trípode es supremamente fuerte, aquí hay un peso considerable y lo soporta muy bien. Solamente tuve que apretar esta manija que está aquí y ya se queda en esta posición y no se mueve para nada. Muy contento con este rig para smartphones. Aplica para Samsung, aplica para iPhone y puedes ingresar celulares de gran tamaño. O sea, estoy completamente seguro que para un iPhone 12 Pro Max no tendrá ningún problema. Tampoco para un Galaxy S21, el Fold, si lo quieres colocar allí, lo podrás colocar, pero solamente en su versión ensanduchada, cuando esté en sándwich, no abierto. Lo podrás colocar también. Y esto es algo muy útil para los que somos mobile filmmakers o nos gusta este hobby o lo hacemos de manera profesional. Realmente es una herramienta muy útil. Este rig lo recomiendo para personas que realmente busquen la versatilidad de ir de pronto un paso, tomar una dirección diferente a lo que es un gimbal, ya que considero que las tomas quedan muy bien estabilizadas, a pesar de que son con las manos, quedan supremamente bien. O si de pronto buscas que tenga un poquito de motion, un poquito de movimiento, que no quede tan perfectamente estabilizada y tenga un poco más ese look natural, realmente con este rig lo puedes conseguir sin ningún tipo de problema. Packaging, como ya lo vieron, es altamente sencillo, no tiene ningún tipo de problema. En cartón, nada que marcar, como lo vieron ahí en ese rápido unboxing, porque la verdad no me quise demorar porque no hay mucho que decir allí. Lo puedes usar en formato vertical para aquellas personas que les gusta mucho más lo que es las historias, el video vertical, los TikTokers, para todos aquellos que nos estamos metiendo en este nuevo mundo de TikTok y llevamos realmente muy poco allí. Síganme en TikTok, búsquenme, ahí estoy, aquí lo dejo, gracias. Bien, entonces allí lo pueden utilizar supremamente bien. También le pueden hacer el mismo montaje con luces, con dolly, con micrófono y demás. Totalmente recomendado, estoy muy contento con él y espero que lo vayan a ver y que lo adquieran si lo necesitan y que lo disfruten, porque la verdad esto es una magnífica herramienta. En la descripción del video
pueden encontrar dos enlaces a la página de SmallRig donde pueden ver tanto el trípode como el 3155 y pueden ver toda su descripción. Este dispositivo está hecho en una aleación de aluminio supremamente resistente y venden cada cosa por separado. Digamos, si quieres el rig lo venden por separado, si solamente necesitas las manijas también las consigues por separado, o si solamente te gusta el trípode también lo puedes conseguir por separado. Como podrán ver, allí también le pueden instalar un micrófono como este, el NTG, o un Rode Wireless Go. No tiene ningún problema porque en la parte superior tiene este seguro, no sé si lo ven allí. Esto, para poderlo retirar tienes que presionar, hacer fuerza, aunque aquí lo tengo bien apretado. Allí lo retiras. De resto, eso es lo único que le veo. Y tal vez el único punto negativo que le veo es que esta parte que es la manija superior aquí, tal vez cuando tienes un micrófono tienes que correr esto un poco hacia adelante para que puedas medio agarrarlo y que sea un poco más funcional, porque cuando un micrófono como el NTG está corrido hacia atrás no tienes tanto espacio de agarre, pero tal vez sería el único punto gris, no punto negro, punto gris. No siendo más, muchísimas gracias ahora sí por ver este video corto, pero bueno, ahí seguimos poniéndonos al día con todo el contenido. Nos vemos en la revisión del Rode Wireless Go. Gracias y que estén bien. Nos vemos y chao.